Bueno, bienvenidos y bienvenidas al núcleo 3 de FSH2. Yo soy Estefanía Cohen. Les voy a contar un poco sobre el sistema respiratorio, que es lo que nos queda ver para cerrar el contenido teórico del núcleo 3. Estuvieron viendo ya en otros videos cavidades y sistema digestivo. Entonces vamos a comenzar con sistema respiratorio y ya cerramos el contenido teórico del núcleo 3. Bueno, ¿cómo surge el sistema respiratorio? Aproximadamente a las 4 semanas de desarrollo aparece en la zona ventral del intestino anterior primitivo una yema pulmonar, también conocida como divertículo respiratorio. Esta yema pulmonar aparece en respuesta al ácido retinoico. El ácido retinoico es un componente que produce, o sea, que lo fabrica el mesodermo adyacente a ese intestino anterior primitivo. Recordemos que el intestino anterior es endodermo y hay también tejido mesodérmico alrededor de él. Ese mesodermo adyacente a ese endodermo produce ácido retinoico. El ácido retinoico regula positivamente un factor de transcripción conocido como TBX4, hace que se exprese en el sitio del tubo intestinal en donde se va a producir la yema, y al expresarse en esa zona se produce la yema pulmonar. Se induce así la formación de la yema. Entonces, esa yema derivó de endodermo, que es el intestino anterior primitivo. Por lo tanto, el epitelio de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones tienen origen endodérmico. Pero presten atención a que solo dije epitelio, ¿sí? Sabemos que los órganos, además de tener epitelio, tienen otros tejidos como conectivo, músculo, y en el caso del sistema respiratorio también hay cartílago, que tienen un origen diferente. Y en cuanto a la laringe, el músculo y el conectivo y el cartílago de la laringe se forman a partir del cuarto y sexto arco faríngeo. Los arcos faringios son estructuras que se desarrollan en el intestino faríngeo, que vamos a ver más adelante un núcleo completo de arcos faringios, por lo tanto ahí vamos a aprender más sobre este tema. Por ahora lo que tienen que saber es que cuarto y sexto arco faríngeo van a originar el cartílago y el músculo de la laringe, mientras que cartílago, músculo y conectivo de tráquea, bronquios y pulmones se forma a partir del mesodermo esplácnico que está rodeando el intestino anterior. Fíjense que yo les comentaba hoy que el intestino anterior es endodermo, pero a su alrededor hay mesodermo esplácnico, también conocido como mesodermo visceral. Este mesodermo es quien va a originar cartílago, músculo y conectivo de la tráquea, de los bronquios y de los pulmones. Un evento muy importante que ocurre, que termina dividiendo el intestino anterior que formó la yema, al final lo termina separando en dos, que es el esófago y la tráquea, en dos órganos. Un evento muy importante que como resultado de esto es la formación del tabique tráqueo-esofágico. Cuando se origina la yema pulmonar, esa yema empieza a crecer en dirección caudal. En un principio, la luz de la tráquea se comunica con la luz del intestino anterior primitivo. Pero luego se forman como unas invaginaciones, que son las crestas traqueoesofágicas, que terminan fusionándose y originando un tabique traqueoesofágico que como resultado me separó lo que es el esófago de la tráquea. Visto de un corte transversal, es como si yo estuviera viendo de arriba todos estos cortes. Lo que yo veo es que en un principio la luz es el interior de un tubo, es la parte hueca de un tubo, ¿sí? Fíjense que la luz del intestino faríngeo en un principio se continúa con la luz del divertículo respiratorio. Luego se forman las crestas traqueoesofágicas que al unirse forman un tabique y se separan el esófago de la tráquea. Como resultado de esa separación, la tráquea me queda en una posición ventral, es decir, hacia adelante. Si ustedes se tocan en el cuello, se pueden palpar los anillos traqueales. Y el esófago quedó detrás de la tráquea en una posición dorsal. Sin embargo, la tráquea mantiene comunicación con el intestino faríngeo, si hacia arriba, hacia arriba,
termina desembocando en un orificio laríngeo, ¿sí? A través del orificio laríngeo que mantiene la comunicación esa yema pulmonar con el intestino faríngeo. Bueno, como les contaba, en la laringe, el mesodermo del cuarto y sexto arco faríngeo es quien origina cartílagos y músculos. El tejido mesodérmico empieza a proliferar. Como resultado de esta proliferación, el orificio laríngeo comienza a cambiar de forma. Primero toma una forma de T, y luego cuando ese mesodermo, que sufre un proceso, se vuelve tejido mesenquimático y termina originando los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides de la laringe, a esta altura, el orificio laríngeo ya adquirió su forma definitiva. Cuando veamos arcofaringios vamos a ver que cada arco está inervado por un par craneal en particular, y en el caso de cuarto y sexto arcofaringios están inervados por el 10º par craneal, que es el nervio vago. El cuarto arco faríngeo está inervado por la rama laríngeo superior y el sexto arco faríngeo por la rama laríngeo recurrente. Esto implica que los músculos derivados de estos arcos estén inervados por estos nervios, ¿sí? En el caso de los músculos de la laringe van a estar inervados por el nervio vago. Y con respecto al epitelio, dijimos que derivaba del endodermo. El epitelio también prolifera. En un principio la luz se obstruye, se bloquea, y luego sufre un proceso de vacuolización y recanalización que me abre de nuevo la luz y me origina estos huequitos que se conocen como ventrículos laringeos y que están tapizados por unos pliegues que van a originar las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Con respecto a la tráquea, los bronquios y los pulmones, la yemita pulmonar en un principio se divide en dos yemas que van a originar los bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, que son los que ingresan en los pulmones. Cada uno de esos bronquios también se divide. La yemita de la derecha se divide en 3, mientras que en la izquierda se divide en 2, y esto repercute en el desarrollo posterior del pulmón, porque me origina en el pulmón derecho 3 lóbulos, 1, 2, 3, mientras que en el pulmón izquierdo se formarán solo 2 lóbulos. Bien, esta yema pulmonar crece en dirección caudal y también en dirección lateral. ¿Dónde crece la yema pulmonar? Si se acuerdan, cuando vieron cavidades, el espacio en donde crecen los pulmones son los canales pericardio-peritoneales. Los canales pericardio-peritoneales en un principio comunican la cavidad torácica de la cavidad abdominal, pero luego, por los pliegues que se forman, como el caso de los pliegues pleuropericardiales, terminan separando la cavidad pericárdica de la cavidad pleural primitiva, así como los pliegues pleuroperitoneales terminaban separando la cavidad peritoneal de la cavidad torácica y de la cavidad pleural primitiva. Los pliegues pleuroperitoneales son los que se forman cuando se desarrolla el diafragma, ¿sí? Bueno, entonces, el espacio que me queda, una vez que se formaron los pliegues y se separaron las cavidades, el espacio que me queda, que es donde están creciendo los pulmones, es la cavidad pleural primitiva. Esta cavidad pleural está revestida por mesodermo. Fíjense, el mesodermo que tapiza la parte externa de los pulmones va a originar la pleura visceral, mientras que el mesodermo que reviste la parte interior de la cavidad torácica va a formar la pleura parietal. Y el espacio que queda entre ambas pleuras es la cavidad pleural. Bueno, la yema pulmonar se divide de una manera dicotómica. Fíjense que de una yema se formaron 2. En esta en particular, de esta se formaron 3,
Pero después el resto de todas las divisiones son dicotómicas. Una ramita origina 2 ramas nuevas y así sucesivamente. Al final del 6º mes, en el pulmón ya hay 17 generaciones de subdivisiones. Sin embargo, en la vida postnatal, es decir, después del nacimiento, ocurren 6 divisiones más. Hay 6 divisiones adicionales que ocurren durante la vida postnatal. Es decir, que cuando en el momento del nacimiento el pulmón no está completamente terminado de formarse, sino que sigue diferenciándose y madurándose durante la vida postnatal. Vamos a ver un poquito en qué consiste el árbol bronquial para después entender y contextualizar los estadios de maduración pulmonar. La tráquea se divide en un principio en 2 bronquios principales que les comentaba que son los que entran en los pulmones. Dentro del pulmón derecho, este bronquio principal se divide en 3, mientras que del lado izquierdo se divide en 2. Luego ya comienza esa ramificación de divisiones dicotómicas. Los bronquios principales dieron lugar a bronquios lobales o secundarios, que dan lugar a bronquios cementarios. Bueno, se siguen dividiendo los bronquios hasta formar unos de menor calibre, es decir, de diámetro más pequeño, que son los bronquíolos. Los bronquíolos se siguen dividiendo y originan en una instancia los que se llaman bronquíolo terminal. Hasta el bronquíolo terminal y todo lo que vino anterior, todos sus antecesores, digamos, tienen una función meramente de conducir el aire. No ocurre intercambio gaseoso en ninguno de estos segmentos que les conté recién. Cuando el bronquíolo terminal se divide, se forman los bronquíolos respiratorios. Y aquí ya aparece algunos alvéolos, los alvéolos es en donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, bronquíolo terminal es la última ramita donde solo se conduce. Cuando se divide, aparecen los bronquíolos respiratorios y donde ya hablamos de porción respiratoria porque empieza a haber intercambio gaseoso. Los bronquíolos respiratorios originan los conductos alveolares y los conductos alveolares desembocan en sacos alveolares, que son bolsitas que están formadas por alvéolos. Que más adelante vamos a ver una foto histológica. A modo de resumen, lo que vamos a recordar es que, bueno, en un principio la tráquea origina bronquios, los bronquios se dividen hasta formar bronquielos y luego se forman los bronquielos terminales. Los bronquielos terminales originan bronquielos respiratorios. De los bronquielos respiratorios se forman los conductos alveolares que desembocan en sacos alveolares formados por muchos alvéolos. Con esto en la cabeza, con estas estructuras en la cabeza, vamos a hablar de los estadios o periodos de maduración pulmonar. Y después los vamos a ubicar en este arbolito o en esta imagen de ramificación. La maduración pulmonar la vamos a dividir en 4 periodos. El periodo más inmaduro es el periodo pseudoglandular, que abarca desde la semana 5 a la 16. Luego se continúa de un periodo canalicular, que va de la semana 16 a la 26. Luego comienza el periodo de sacos terminales, que va de la semana 26 al nacimiento. Y finalmente el periodo alveolar abarca desde los 8 meses, que es un poquito antes del nacimiento, hasta la niñez. Los procesos que caracterizan cada una de estas etapas son: en el periodo pseudoglandular, que es súper temprano en el desarrollo, se está comenzando la ramificación y esa ramificación llega hasta bronquíolos terminales. Sin embargo, no hay bronquíolos respiratorios ni alvéolos respiratorios. Por lo tanto, en esta etapa la respiración no es posible. Luego continúa el periodo canalicular, de la semana 16 a 26, en donde ya hubo lugar, los bronquiolos terminales se dividieron y dieron lugar a los bronquiolos respiratorios, y estos a su vez en conductos alveolares. Por lo tanto, ya empiezan a aparecer algunos alvéolos. En estos bronquiolos respiratorios hay algún que otro alvéolo, en los conductos alveolares también, pero todavía no hay sacos terminales, que es esa bolsita llena de alvéolos, que es donde ocurre
la mayor cantidad de intercambio gaseoso. Son los protagonistas del intercambio gaseoso. Por lo tanto, no hay un intercambio gaseoso adecuado en esta etapa. Y otra característica es que se incrementa la irrigación vascular. A continuación de este periodo, en la semana 26, comienza el periodo de sacos terminales y abarca casi hasta el nacimiento. Como su nombre lo indica, acá ya sí aparecen los sacos terminales, con alvéolos primitivos. Los capilares establecen un contacto muy estrecho con los alvéolos. Se forma la barrera hematogaseosa o barrera alvéolo-capilar, que es una barrera que atraviesan los gases para entrar y salir del pulmón. Por lo tanto, aquí, en este periodo, con tratamientos adecuados, ya hay posibilidades de sobrevida del neonato. Finalmente tenemos el periodo alveolar, desde los 8 meses a la niñez, en donde se estrecha todavía más, ¿sí? Madura muchísimo ese contacto endotelio-epitelial, se desarrolla todavía más. Entonces, vamos a ubicar esos 4 periodos en esta imagen que vimos previamente. El periodo 1, recordemos que llegaba hasta sacos terminales, así que lo podríamos ubicar aquí. La ramificación de la yema pulmonar está llegando hasta acá. Todavía no tuvo tiempo de originar bronquiolos respiratorios. ¿Sí? Los bronquiolos respiratorios, que desembocaban en los conductos, aparecían aquí. Entonces acá tenemos en el periodo 2, en el periodo canalicular. Tenemos bronquiolos con algunos conductos respiratorios. Todavía no hay sacos alveolares o sacos terminales. Aparecían los sacos terminales en el periodo... vemos antes una imagen que representa el periodo 2 canalicular. Fíjense, la imagen llegó hasta bronquiolos respiratorios, la ramificación. No observo los sacos terminales. Fíjense, tengo el bronquiolo terminal que está ramificándose y formando bronquiolos respiratorios. Ahora sí, en el periodo 3 es el periodo de sacos terminales, por lo tanto ya hay sacos terminales que los veo en el dibujito. ¿Sí? Que ya tengo alvéolos tapizando los sacos terminales. Esos alvéolos van a entrar en contacto con los capilares, con el endotelio de los capilares. Fíjense, estos son todos capilares que en el periodo anterior estaban completamente separados, no hay contacto. Pero acá, en el periodo de sacos terminales, ya hay contacto capilar-alvéolo. Este contacto entre el capilar y los alvéolos es el que permite que se forme la barrera hematogaseosa. La barrera hematogaseosa está formada por el endotelio de un capilar y una célula que forma parte del alvéolo que se llama célula epitelio alveolar tipo 1, también conocida como neumocito tipo 1. Entonces, el endotelio capilar con el neumocito tipo 1 con sus membranas basales constituyen la barrera hematogaseosa. Esa barrera es la que tiene que atravesar el oxígeno que está llegando por el pulmón para entrar a la sangre y el dióxido de carbono que me trae la sangre como desecho para pasar al pulmón y salir. Esto es durante la vida postnatal, cuando el ser humano está respirando. Dentro de la panza no está respirando. Recuerden que el oxígeno le llega a través de la placenta. Pero bueno, en este periodo ya se forma la barrera hematogaseosa. En particular participa el neumocito tipo 1. Los alvéolos tienen otra célula, que se llama célula epitelio alveolar o neumocito tipo 2, cuya función es producir una sustancia rica en fosfolípidos que se llama surfactante, que es muy importante para evitar el colapso alveolar durante la expiración. Bueno, y finalmente el periodo 4 ya que va desde los 8 meses a la niñez. Fíjense, súper desarrollado el contacto entre el capilar y los alvéolos. Y bueno, lo podemos ubicar ya acá abajo con toda la estructura completamente madura, ¿sí? Bien. Esto es un corte histológico de pulmón, un aumento bastante amplio, donde puedo ver los sacos terminales, también llamados sacos alveolares, y los alvéolos. Fíjense, esto sería un saco terminal
y está formado por este alvéolo, otro alvéolo, por varios alvéolos, ¿sí?, que constituyen un saco terminal. Si yo miro con mayor aumento para ver cómo son los alvéolos, observo, ¿sí?, esto es un alvéolo, esto es otro alvéolo. Fíjense que están formados por distintos tipos celulares. Por un lado tenemos el neumocito de tipo 1, que es una célula plana, que es la que formaba parte de la barrera hematogaseosa. Y por otro lado tenemos el neumocito tipo 2, que es una célula cúbica. Vean, fíjense, el núcleo redondeado, mientras que el neumocito tipo 1 tiene núcleo aplanado. Y la función del neumocito tipo 2, recuerden que es la producción de surfactante. Bien. Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de líquido que tiene cloruro, unas pocas proteínas, moco que producen las glándulas que hay en los distintos bronquios, bronquiolos, y surfactante que produce el neumocito de tipo 2. A partir de la semana 34 comienza a aumentar la proporción de surfactante, empieza a haber bastante cantidad, y en las últimas 2 semanas la cantidad es suficiente para pasar a los pulmones, ¿sí?, es decir, se libera, y de ahí sale al líquido amniótico y desencadena toda una cascada de señales que termina por, es como que da una señal para comenzar el trabajo de parto. Es como un indicio de que el embarazo está llegando a término, digamos. Hay suficiente surfactante como para pasar al líquido amniótico y desactivar y activar, digamos, esta cascada de señales que terminan en el comienzo del trabajo de parto. Antes del nacimiento, también, comienzan los movimientos respiratorios. Es decir, dentro de la panza, el bebé ya comienza con estos movimientos de inspirar y expirar. Pero como está todo envuelto en líquido amniótico, cuando inspira, lo que hace es entrar el líquido por la nariz y llega a los pulmones. Por lo tanto, hay aspiración de líquido amniótico dentro del útero. En el nacimiento, los capilares sanguíneos y los linfáticos reabsorben la mayor parte de este líquido. Una pequeña cantidad de líquido sigue quedando y durante el trabajo de parto se elimina. Y así todo, una pequeña cantidad de líquido puede también quedar, incluso en los casos en los que el parto es por cesárea, que no atravesó el canal de parto. Y el bebé lo que hace es ir estornudando, es muy común los estornudos, para ir liberando también un poco de líquido. Bueno, cuando se elimina todo este líquido, que dijimos que tenía cloruro, tenía unas proteínas, tenía moco y surfactante, cuando se elimina el líquido, se reabsorbe o se elimina, el surfactante lo que hace es depositarse como una película de grasa sobre los alvéolos. Entonces, a partir de ahí es que cumple su función de evitar el colapso alveolar. Este colapso alveolar ocurre durante la expiración. Cuando sale el aire, el pulmón puede colapsar si no contiene este surfactante. Bueno, un dato interesante es que en el momento del nacimiento solamente está presente la sexta parte de la cantidad de alvéolos totales. ¿Sí? Por esto que decíamos, principalmente durante el periodo alveolar, que sigue y abarca a la niñez, se sigue diferenciando y se siguen formando alvéolos y desarrollando tanto los alvéolos como este contacto endotelio alveolar. Y bueno, para terminar, vemos por arriba unas correlaciones clínicas. Esto sería una anomalía en la formación del tabique traqueoesofágico que vimos al principio, que cuando se forma este tabique se separan la tráquea del esófago, pero bueno, en algunos casos, 1 en 3.000 nacimientos, puede ocurrir alguna malformación del tabique de distintos tipos, ¿sí?, que provocan distintos grados de atresia, que puede haber fístula o puede no haber fístula. En el 90% de los casos ocurre este tipo de anomalía, en la cual la parte superior del esófago termina en un ciego, una bolsita ciega, y la parte posterior forma una fístula con la tráquea. Después,
un 4% refiere a esta otra malformación o a esta otra, estas dos equivalen al 4%. Una es la atresia esofágica aislada, que son dos ciegos, no hay fístula. Y la otra malformación que equivale al 4% es la fístula en forma o tipo de H. Y bueno, este tipo de malformaciones forman parte de la asociación Bactal que vimos en FSH1. Una de sus complicaciones puede ser el polidramnios. Bien, y otro tipo de correlación que vamos a ver y que ustedes van a profundizar con el TP, tienen una bibliografía para leer y unas preguntitas para responder, así que ustedes las profundizan, yo se las comento por arriba, es el síndrome de dificultad respiratoria, que refiere a los partos pretérmino, cuando el bebé nace antes de tiempo, que no tuvo tiempo de madurar por completo el pulmón. El pulmón nace inmaduro morfológica y funcionalmente. No hay suficiente surfactante para evitar el colapso. Y esta es una de las principales complicaciones del síndrome de dificultad respiratoria. Está déficit de surfactante. Los tratamientos difieren de acuerdo a si se hace tratamiento sobre la mujer embarazada, si se prevé un parto pretérmino, se le administra corticoides para acelerar la maduración pulmonar. En cambio, hay un parto inesperado de pretérmino que nace el bebé prematuro. El tratamiento sobre el bebé es la administración de surfactante exógeno. Bueno, ustedes tienen para leer un poquito más sobre este tema. Y con esto terminamos el contenido del núcleo 3. Muchas gracias y bueno, para dudas estamos en los foros del campus y nos vemos en el TP en vivo. Un saludo.